Biomecánica de la planta del pie, de la bóveda plantar, y nos vamos a un mecanismo muy interesante desde el punto de vista de la arquitectura y de la ingeniería de la bóveda plantar, y es el mecanismo de windlass. ¿De qué se trata? Observamos esquemáticamente la ingeniería de la bóveda plantar, y vamos a destacar, por tanto, los elementos correlacionados con estas figuras geométricas. Por un lado, observamos un pie visto de perfil. Entonces ahora vamos a los detalles. Tenemos claramente dos vigas que se unen, que tienen un punto, un eje de movimiento, que es la cúspide que podría corresponder entonces o que corresponde al astrágalo. ¿De acuerdo? Entonces las dos vigas le dan forma a la bóveda plantar y se unen y se van moviendo como un compás teniendo su eje a nivel del astrágalo. Tenemos además marcado con una línea roja este elemento que es la fascia plantar. De alguna forma es el tirante de esta estructura arquitectónica. La fascia plantar es entonces la cuerda de un arco. Es el tirante en términos de ingeniería o de arquitectura. Entonces, veamos cómo la fascia plantar se une, este tirante se une en cada extremo de las correspondientes vigas. Toda estructura en ingeniería, en arquitectura, que consiste en un par de vigas articuladas de esa forma y que tienen un tirante, y de acuerdo a la tensión del tirante, entonces determinará la posición de las vigas, y de acuerdo al peso que soporten las vigas determinará la tensión del tirante y cómo el tirante evita el colapso de las vigas, impide que terminen ubicándose en un plano horizontal. Es decir, se mantiene el arco, se mantiene ese ángulo entre las vigas. Todo gracias al tirante, todo gracias a la fascia plantar. Y lo mismo sucede en la bóveda plantar entonces. Tenemos por un lado la bóveda plantar y el tirante que es la fascia plantar. Este es el mecanismo de windlass. Windlass, vamos a escribirlo por acá, este mecanismo de windlass no es otra cosa que un par de vigas articuladas que tienen un tirante y que cada vez que este sistema soporta determinado peso, está claro que es como un compás que se abre y cuyos extremos están unidos con un tirante. El tirante, la fascia plantar, se va a tensionar y va a evitar que toda esta estructura colapse, se vaya al piso. Con esta introducción del sistema o del mecanismo de windlass, vamos a evaluar la importancia del primer dedo en este mecanismo. ¿Y cuál es? Tenemos una maniobra muy fácil que es el test de Jack. En el test de Jack simplemente consiste en ponerse de pie, en soportar todo el peso corporal sobre los pies, y lo que vamos a hacer es elevar en forma pasiva con la asistencia de otra persona, elevamos el primer dedo. Es decir, lo ubicamos en extensión o en flexión dorsal. Al elevar el primer dedo, como en este ejemplo, ¿cuál cambio notamos en la planta del pie? Que se acentúa aún más el arco plantar longitudinal medial. Y esto es lo normal. Elevamos el primer dedo, lo colocamos o lo llevamos hacia la extensión en forma pasiva y el resultado es que se acentúa aún más el arco plantar interno. Esto es lo normal y nos está indicando la correlación entre el primer dedo, la posición del primer dedo y la bóveda plantar. ¿Y esto por qué es así? Si vamos nuevamente al mecanismo de windlass, señalemos que el primer dedo estaría entonces a este nivel. Vamos a proyectar entonces el primer dedo, dibujamos la uña. Veamos cómo el primer dedo determinará también la tensión del tirante, la tensión de la fascia plantar. Si el primer dedo nosotros lo dirigimos hacia una posición elevada, es decir, hacia una posición de extensión o flexión dorsal, ¿qué va a ocurrir si a este nivel imaginamos una polea?
lo que va a ocurrir es que cada vez más se tensionará la fascia plantar. Entonces, un gran concepto que surge a partir del mecanismo de windlass es incluir definitivamente la posición del primer dedo, el grado de movilidad del primer dedo, en la biomecánica del pie, en la biomecánica del gesto deportivo y en la prevención de lesiones. Una forma muy fácil de lograr una mejor amortiguación del pie, de lograr una mejor configuración de la bóveda plantar, es con una mejor movilidad del primer dedo. Por esa razón es conveniente, a partir de este conocimiento, entrenar la movilidad del primer dedo, la fuerza del primer dedo, y vamos a ver también pisar firme con el primer dedo, apoyarlo firmemente contra el suelo. Allí tenemos entonces este mecanismo básico. Imaginar y visualizar y aplicar el concepto que la fascia plantar se refleja a este nivel en la articulación metatarso-falángica del primer dedo, se refleja y continúa con el primer dedo, de modo tal que la posición del primer dedo hacia arriba determinará una mayor tensión de la fascia plantar, una mayor tensión del tirante. Y por esta razón el primer dedo será decisivo también en la altura del arco plantar interno. El test de Jack así lo demuestra, y ahora vamos a ver el caso de una persona en donde se intenta elevar el primer dedo, colocarlo en la posición de extensión, y ¿qué notamos a nivel del arco plantar interno? Que prácticamente no se modifica, que no responde a esto, y la causa en realidad está, primero, es una persona que definitivamente tiene un pie plano, pero además lo que observamos es que el primer dedo no tiene demasiada movilidad en forma pasiva, se hace fuerza, se intenta colocarlo en extensión y apenas se logra elevarlo. Entonces carece de un margen importante en el arco de movilidad. Una vez visto esto, nos vamos ahora a aplicar el windlass en distintos momentos, en distintos gestos deportivos, en distintas fases de la marcha. Primero, cuando vamos a apoyar el pie durante la marcha normal, y el primer punto de apoyo será el talón, nosotros sabemos que en ese momento el primer dedo se encuentra en la posición de extensión. Y en la fase de vuelo de la marcha también se encuentra en extensión. ¿Y esto para qué sirve? Porque en el momento de apoyar el talón, si el primer dedo se encuentra en extensión, ¿qué ocurre con la fascia plantar? También se encuentra más tensa, respondiendo a este movimiento y esta posición del primer dedo. Este tirante con una tensión aumentada, trabajando de esta forma, logra entonces mantener toda la estructura de la bóveda plantar más estable y finalmente nos permite en el momento del apoyo tener toda la estructura de la bóveda plantar estabilizada para apoyar y para detener, para frenar de alguna forma la inercia y controlar mejor el movimiento. Entonces también sirve el primer dedo en el momento del apoyo, a pesar de que en primera instancia no se apoya el primer dedo en el suelo, sino el talón del pie. Al apoyar entonces el pie con una mejor bóveda plantar, se está también amortiguando mejor los impactos derivados del contacto con el suelo. Prestemos atención que esta acción activa, porque en definitiva activamente a partir de acciones musculares tenemos que elevar el primer dedo, en este momento tenemos que producir la extensión del primer dedo, por esa razón se le llama windlass activo. Y hay un músculo particularmente destinado a la extensión del primer dedo, que es el extensor propio del primer dedo, que tiene un origen a nivel del esqueleto de la pierna, que desciende por delante del tobillo, es también flexor dorsal del tobillo
Y por esa razón nos sorprende que además de la extensión del primer dedo, cuando nosotros aterrizamos y apoyamos el talón como primer punto de apoyo, está claro que también tendremos el tobillo en cuál posición, en flexión dorsal, es decir, con el pie elevado. Eleva el primer dedo, también eleva el pie y por tanto produce una flexión dorsal a nivel del tobillo. Es el mecanismo de windlass activo. Es momento ahora de analizar el otro mecanismo de windlass inverso. En este mecanismo vemos que la bóveda plantar está mucho más distendida, que la altura del arco plantar interno está descendida, y esto es normal. ¿Por qué? Porque una bóveda plantar normal es flexible. No solamente que tiene una buena altura con respecto al arco interno, que es lo que estamos analizando en este momento, sino que tiene la capacidad de modificarse, de ser dinámica, de acuerdo a cada momento o fase de la marcha o de un gesto deportivo. Y notamos cómo en el momento ahora de apoyo total de la planta del pie, cómo conviene que se encuentre la fascia plantar una vez que absorbe el impacto con una mejor altura. Es conveniente que pase a estar más distendida la fascia plantar. ¿Para qué? Para adaptarse mejor a las irregularidades del terreno, del suelo, para amoldarse. Esto también contribuye con una amortiguación más suave, con una mayor estabilidad de todo el cuerpo a poder fijarse mejor sobre el suelo. En este caso, el primer dedo, en vez de encontrarse elevado, vamos a dibujarlo allí con la uña, ahora se encuentra como, se encuentra más descendido, más hacia una posición neutra o de flexión plantar. Este es el mecanismo entonces de windlass inverso. Y acá verdaderamente el objetivo entonces es otro, es amortiguar los impactos a partir de una mejor adaptación de la bóveda plantar y de la planta del pie sobre las irregularidades del terreno. Nos vamos ahora entonces a esta otra imagen que corresponde al windlass pasivo. En este caso pasamos a otra fase del apoyo y de la marcha. En este caso se trata de la fase de propulsión. Está claro entonces que elevamos el talón del pie y vamos a provocar en forma pasiva una extensión del primer dedo. Al apoyarnos sobre este sector, sobre el antepié, sobre el primer dedo en particular, y elevar el talón, automáticamente el primer dedo va a ejecutar una extensión, y es una extensión pasiva. De allí el calificativo de windlass pasivo. Me interesa destacar que para este movimiento es fundamental un buen grado de movilidad, un arco de movilidad adecuado del primer dedo, de la articulación metatarso-falángica, de la primera articulación metatarso-falángica. Si no se tiene una buena movilidad, entonces este mecanismo de windlass pasivo no podrá llevarse a cabo de la mejor forma.